Amelia se secó las manos con un trapo viejo de cocina y miró atentamente al notario, que le entregaba un manojo de llaves. La tía Carmen se había ido de la vida tan silenciosamente como había vivido, sin mucho ruido, dejando solo una casita en la parte vieja de Alto del Rosario y un montón de recuerdos de las comidas de los domingos con olor a plátanos fritos. La casa era modesta, de 2 habitaciones, con techo de tejas rojas y un patio diminuto donde la tía cultivaba tomates y albahaca. Amelia la recordaba desde su infancia, cuando ella y su hermano Damián corrían por ella durante las vacaciones, mientras sus padres trabajaban en una plantación de café en el departamento vecino. Su tía siempre los recibía con una sonrisa y un plato de arepas frescas que horneaba por las mañanas. El notario, un hombre delgado de unos 50 años con gafas de cristales gruesos, explicaba algunos trámites, pero Amelia solo le prestaba atención a medias. El despacho olía a papel viejo y cigarrillos, y en las paredes colgaban diplomas oscurecidos en marcos de madera. Ella miraba las llaves de hierro que tenía en la palma de la mano y pensaba que ahora tenía un lugar propio. No era un piso de alquiler en las afueras, donde los vecinos se peleaban por las noches y se oía todo, hasta cada palabra. Una casa de verdad, con paredes gruesas y un pequeño jardín. Los documentos de la casa están en regla, dijo el notario mientras hojeaba los papeles. Los impuestos están pagados hasta fin de año. La luz y el agua también están conectados. Los vecinos saben del cambio de propiedad. Amelia asintió con la cabeza, tratando de concentrarse en sus palabras. Se imaginaba llegando a esa casa por la noche, encendiendo la lámpara del pequeño salón y sentándose en la silla de su tía, junto a la ventana. Qué silencio habría sin Rubén, que siempre ponía la televisión a todo volumen o discutía por teléfono con alguien del trabajo. «Hay otra cosa», dijo el notario sacando un sobre amarillento de la carpeta. Su tía pidió que le entregara esta carta. Amelia tomó el sobre. En él estaba escrito su nombre con la letra cuidada de su tía. Lo trajo hace unos 3 meses, cuando redactó su testamento, explicó el notario. Me dijo que se lo diera junto con las llaves. Amelia guardó la carta en el bolso sin abrirla. Firmó los últimos papeles y salió a la calle. Hacía un día caluroso, típico de marzo en Alto del Rosario. Sobre las calles empedradas se levantaba una nube de polvo que levantaban los escasos coches y motocicletas. En la plaza, las vendedoras ofrecían mangos y papayas, atrayendo a los compradores con gritos. Amelia se subió al autobús y durante todo el trayecto a casa apretó las llaves en el puño, como si fueran un amuleto. Por la ventana se veían paisajes familiares, tiendas con letreros de colores, la escuela donde había estudiado de niña, la iglesia de San Antonio con la pintura desconchada en las paredes. Pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Se casó con Rubén hacía 5 años. Por entonces, él trabajaba de ayudante de albañil y tenía muchos planes. Quería crear su propio equipo, construir casas para los ricos de la capital que compraban terrenos en las afueras de la ciudad. Amelia soñaba con tener hijos. Se imaginaba a un niño corriendo por el jardín, jugando en la arena. Pero sus planes no se hicieron realidad. Rubén siguió siendo un obrero, pasando de una obra a otra. No tuvieron hijos, ya fuera porque no podían o porque no era el momento adecuado. Y en los últimos meses, Amelia se sorprendía a sí misma pensando que quizá era mejor así. Rubén había cambiado. O tal vez ella simplemente no se había dado cuenta antes de algunas cosas. Empezó a beber más y con más frecuencia. Antes solo lo hacía los fines de semana, pero ahora podía volver a casa borracho cualquier día de la semana. Se volvió irritable y quisquilloso. Criticaba su forma de cocinar, aunque antes siempre la elogiaba. Se quejaba de que ganaba poco limpiando oficinas por las noches. Además, empezó a cuidar su aspecto. Se compró ropa nueva y empezó a usar colonia. Pasaba más tiempo en el baño por las mañanas arreglándose el pelo. Cuando Amelia le preguntaba para qué lo necesitaba en la obra,
Él respondía que quería tener buen aspecto, que había que cuidarse si se quería ascender en el trabajo. El autobús se detuvo frente a su casa, un edificio de 2 pisos construido en los años 70. Su apartamento estaba en el primer piso, con vistas a los contenedores de basura y al estacionamiento de motocicletas. Amelia subió los escalones, abrió la puerta y de inmediato sintió el olor familiar a moho que se había acumulado en la esquina del cuarto de baño. Pasó a la cocina, puso la tetera y se sentó a la mesa. Sacó de su bolso la carta de su tía Carmen. El sobre era fino, aparentemente solo contenía una hoja de papel. Amelia lo abrió con cuidado y desplegó la carta. «Querida Amelia», comenzaba su tía con su letra cuidada. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y que la casa ha pasado a ser tuya. He pensado mucho en quién se la dejaría. Damian es un buen chico, pero necesita caminos abiertos, no paredes silenciosas. Y tú necesitas un lugar donde refugiarte de la tormenta. Sé que estás pasando por un momento difícil con Rubén. No creas que no me he dado cuenta de que te has vuelto callada en nuestras comidas de los domingos, de que has dejado de sonreír. Los hombres a veces se comportan como niños, quieren juguetes nuevos y no aprecian lo que tienen. Esta casa es tu refugio, úsala como mejor te parezca. Y recuerda, a veces hay que parar y pensar en lo que realmente importa en la vida. Con amor, tía Carmen». Amelia leyó la carta 2 veces. Así que su tía lo había visto todo, lo entendía todo. Siempre había sido una mujer perspicaz, capaz de leer a las personas como si fueran un libro abierto. Y le había dejado la casa a Amelia, y no a Damian, que era su favorito. La tetera silbó. Amelia guardó la carta en una caja donde guardaba un poco de dinero ahorrado y fotos antiguas, se preparó un té y se sentó en el sofá. Sobre la mesita estaba el periódico del día anterior, que había traído Rubén. En la primera página había noticias sobre la construcción de una nueva carretera en la ciudad vecina, la celebración del Día del Patrón de la ciudad y el aumento del precio de la gasolina. Rubén llegó sobre las 8 de la tarde. Amelia se dio cuenta enseguida de que había bebido, por el tiempo que tardó en abrir la puerta y por el olor a ron barato que desprendía. Llevaba una camiseta de trabajo descolorida con un agujero en el hombro y unos vaqueros que habían visto mejores días. «¿Qué tal en la obra?», preguntó ella sin apartar la vista de la placa donde calentaba la cena. «Lo de siempre. Empujamos carretillas, acarreamos cemento». Rubén se dejó caer en el sofá y empezó a desatarse los cordones de las botas. Las botas estaban sucias, cubiertas de polvo de cemento, y dejaban huellas en el linóleo. «Jorge dice que la semana que viene quizá nos den un trabajo nuevo. Pagan más». «Eso está bien», dijo Amelia poniéndole delante un plato con arroz y alubias y añadiendo un trozo de pollo asado. La comida era sencilla, pero sustanciosa. Habían cenado así cientos de veces a lo largo de los años. Rubén abrió una botella de ron, uno barato que vendían en botellas de plástico en la tienda de la esquina. Bebió directamente del cuello y puso una mueca de disgusto. «¿Qué hay de nuevo?». Amelia sacó las llaves del bolsillo de la falda y las puso sobre la mesa, junto al plato de él. Rubén la miró, con los ojos ligeramente nublados por el alcohol. Cogió las llaves y las giró entre sus manos. El metal estaba caliente por el contacto con la palma de su mano. «¿Qué es esto?». «Tía Carmen murió el mes pasado. Me dejó su casa». Rubén miró las llaves, como si intentara averiguar si eran auténticas. «Una casa. ¿Qué casa?». «¿Te acuerdas que te lo conté? En la parte antigua de la ciudad. Es pequeña, pero es nuestra. Tiene un jardín». Rubén bebió otro trago de ron y sonrió. En su rostro apareció una expresión que a Amelia no le gustaba, una mezcla de satisfacción y astucia. «Bueno, pues vamos a prepararnos. Por fin saldremos de este agujero». Amelia sintió que algo se le encogía en el pecho. Se imaginó a Rubén en la casa de la tía Carmen, bebiendo ron en la misma terraza donde la tía rezaba por las mañanas, viéndolo ver el fútbol a todo volumen en el pequeño salón,
¿Cómo cambiaría el ambiente de la casa, su tranquilidad? No pienso mudarme allí. ¿Cómo que no piensas? Rubén dejó la botella sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El ron salpicó y algunas gotas cayeron sobre el mantel. ¿Tenemos una casa y vamos a alquilar aquí como unos tontos? De momento no. ¿Y qué te gusta aquí? Rubén se levantó y dio unos pasos por la cocina. ¿Los vecinos alcohólicos? ¿El techo que gotea en el baño? ¿El alcantarillado que huele mal cuando llueve? Amelia cogió los platos vacíos de la mesa y los llevó al fregadero. No quería explicarle la verdadera razón. No quería hablar de sus sospechas, de ese sentimiento que había ido creciendo en ella durante los últimos meses, que su matrimonio se estaba desmoronando, que Rubén se estaba convirtiendo en un extraño. Simplemente no estoy preparada todavía, dijo mientras abría el grifo. Hay que echar un vistazo a la casa, quizá haya que hacer algunas reformas. ¿Y vas a ir sola a echar un vistazo? Yo también puedo echar un vistazo. Trabajo en la construcción. Rubén se acercó a ella por detrás. Ella sentía su aliento en su cuello, que olía a ron y cigarrillos. Amelia, tenemos la oportunidad de vivir mejor. Esta casa es un regalo del destino. ¿Por qué desperdiciarla? Quizá más adelante, se volvió hacia él. Primero hay que ponerla en orden, ver qué hay que arreglar. ¿Y después qué? ¿Se te ocurrirá algo más? Rubén cogió las llaves de la mesa y las giró entre sus dedos. Escucha, entiendo que te da pena dejar este lugar, pero sé realista. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida para mejor. He dicho que todavía no. Amelia le quitó las llaves. Es mi casa, es mi decisión. El rostro de Rubén se ensombreció. Se terminó el ron y se tumbó en el sofá sin quitarse la ropa. Encendió la televisión y sintonizó un canal de fútbol. El volumen estaba demasiado alto. Los vecinos de abajo seguramente se quejarían. Amelia terminó de lavar los platos y decidió lavar los pantalones de trabajo que él había tirado al suelo en el dormitorio. Los pantalones estaban pesados por el polvo y el sudor y olían a cemento y aceite de máquina. Cuando le dio la vuelta a los bolsillos para comprobar que no quedaran clavos ni herramientas pequeñas, se le cayó un papel doblado en 4. Amelia lo desdobló. Había un número de teléfono de mujer y un nombre escrito: Estrella. Abajo, con la mano de Rubén, estaba garabateado Tienda de Cosméticos, Segunda Calle. Se quedó allí de pie con la nota en las manos y sintió cómo el frío se extendía por todo su cuerpo. Así que tenía razón. Todas sus sospechas estaban fundadas. Estrella era sin duda la dependienta de la tienda de cosméticos donde Rubén había comprado recientemente su nuevo colonia. Para el trabajo, le había dicho él, pero a Amelia le había parecido extraño comprar colonia para la obra. Recordó otros detalles. Cómo había empezado a bloquear la pantalla del móvil cuando le llegaban mensajes. Cómo se duchaba nada más llegar a casa, cuando antes podía pasar hasta tarde con la ropa sucia. Cómo había vuelto varias veces con marcas de pintalabios en el cuello de la camisa. Desde el salón se oían los sonidos de la televisión. El comentarista hablaba emocionado de un gol. Rubén gritó algo, seguramente insultando al árbitro o a los jugadores. Amelia dobló la nota y la guardó en una caja, junto a las llaves y la carta de la tía Carmen. Ahora sabía con certeza que no se mudaría a la casa de la tía con Rubén. Nunca. Esa casa era su refugio, como había escrito la tía. Un lugar donde podía estar sola, pensar en su vida, en qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, Rubén se despertó con dolor de cabeza y sin recordar prácticamente nada de la conversación de la noche anterior. Bebía café, frunciendo el ceño por la luz brillante, y se quejaba de que en el piso de al lado habían estado tocando música toda la noche. Durante el desayuno, preguntó dónde estaban sus pantalones de trabajo, y Amelia le entregó unos limpios en silencio. Se vistió y se fue a trabajar, sin recordar siquiera las llaves, la casa, la discusión de la noche anterior.
Esa era la peculiaridad de Rubén. Después de beber, parecía perder fragmentos de memoria. Amelia sacó las llaves de la caja y las apretó en la mano. Cuando Rubén volviera por la noche, le diría que había cambiado de opinión sobre la casa, que primero quería arreglarla, y luego ya verían qué hacían. Sabía que se estaba engañando a sí misma. Ya había decidido qué hacer con la casa de la tía Carmen, pero Rubén aún no debía saberlo. Por ahora, la nota en el joyero era su secreto, al igual que sus planes para el futuro. Había pasado una semana desde que Amelia recibió las llaves de la casa de la tía Carmen. 7 días durante los cuales Rubén no recordó ni una sola vez su conversación. Llegaba del trabajo, cenaba, veía la televisión y se quedaba dormido en el sofá con una botella en la mano. Amelia limpiaba, lavaba, cocinaba. La vida seguía su curso habitual, pero ahora había algo tenso en ella, como una cuerda a punto de romperse. Amelia seguía trabajando en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Llegaba a las 10 de la noche, cuando los últimos empleados ya se iban a casa, y limpiaba hasta la mañana siguiente. Fregaba los suelos, limpiaba las mesas y vaciaba las papeleras. El trabajo era monótono, pero le daba tiempo para pensar. Pensar en la nota escondida en la caja, en lo que significaba el nombre de Estrella en sus vidas, en la casa de la tía Carmen, que estaba vacía en la parte antigua de la ciudad. A veces, mientras limpiaba las ventanas de los despachos, miraba las luces de la ciudad y se imaginaba otra vida, una vida sin Rubén, sin sus borracheras, sin la sensación constante de estar caminando sobre hielo fino. En esos momentos, la casa de la tía Carmen no le parecía solo una propiedad, sino un salvavidas. El miércoles, Amelia tomó una decisión. Después del trabajo, no se fue a casa, sino a la parte antigua de la ciudad. La casa de la tía Carmen estaba en una calle tranquila, a la sombra de mangos frondosos. Amelia abrió la verja y recorrió el camino de baldosas agrietadas. La casa era exactamente igual que en sus recuerdos de infancia. Tejas rojas, paredes blancas con pintura descascarillada, puerta de madera con bisagras de hierro. En el jardín aún crecían tomates. Su tía los había plantado antes de morir y seguían creciendo solos, sin cuidados. Amelia abrió la puerta y entró. Olía a humedad y a incienso. Su tía siempre encendía velas ante la imagen de Santa Clara. Los muebles estaban en su sitio, el sofá con una manta de punto, la mesa del comedor, la mecedora junto a la ventana. En las paredes colgaban viejas fotografías en marcos de madera, el abuelo y la abuela, los padres de Amelia de jóvenes, ella misma y Damián de niños. Amelia recorrió las habitaciones tocando objetos familiares. Ahí estaba la jarra en la que su tía les servía limonada. Ahí estaba la estantería con libros, en su mayoría de religión y algunas novelas. Ahí estaba la cómoda con el mantel bordado donde su tía guardaba los hilos y los botones. En el dormitorio, sobre la cama, había una colcha de retazos que su tía había cosido durante las largas tardes de invierno. Amelia se sentó en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Aquí estaba todo tranquilo. No había nadie cerca, nadie le exigía atención, nadie la criticaba, nadie bebía ron directamente de la botella. Se quedó en la casa alrededor de 1 hora, recorriendo las habitaciones y pensando qué se podía cambiar. La casa necesitaba algunas reparaciones. En algunos lugares se estaba desprendiendo la pintura y había que cambiar el grifo del baño, pero, en general, todo estaba en buen estado. Cuando regresó a casa, ya era tarde. Rubén estaba sentado en el sofá viendo una serie sobre narcotráfico. Sobre la mesa había una botella de ron casi vacía. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Trabajando. ¿Hasta esta hora? Había mucha suciedad después de la lluvia de ayer. Rubén se encogió de hombros y volvió a la televisión. No se dio cuenta de que su ropa no olía a los productos de limpieza con los que siempre impregnaba sus prendas después del trabajo en la oficina. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes.
Rubén trabajaba, llegaba a casa y bebía. Amelia cocinaba, limpiaba y trataba de no cruzarse con él cuando estaba de mal humor. Apenas hablaban, solo de cosas cotidianas, de lo que había que comprar en la tienda, de que los vecinos habían vuelto a poner la música demasiado alta. El sábado, Rubén se marchó por la mañana diciendo que iba a ayudar a Jorge a reparar la motocicleta. Amelia sabía que no volvería pronto. Cuando los hombres se reunían, solían terminar con una botella de ron y largas conversaciones sobre fútbol y política. Aprovechó el día para volver a la casa de su tía Carmen. Esta vez llevó trapos y productos de limpieza. Fregó los suelos, quitó el polvo y abrió las ventanas para ventilar. Mientras trabajaba, se sentía la dueña de aquel lugar, no una inquilina temporal, sino la verdadera dueña. Mientras regaba los tomates en el jardín, se dio cuenta de que la vecina, una anciana con un vestido de colores, la observaba a través de la valla. ¿Eres la sobrina de Carmen?, preguntó la vecina. Sí, soy Amelia. Yo soy doña Rosario. Carmen hablaba mucho de ti. Qué bien que por fin ha venido alguien. La casa está desierta sin ella. Vendré a poner todo en orden. ¿Y tu marido? ¿También vendrá? Amelia no respondió de inmediato. Ya veremos. Doña Rosario asintió con aire comprensivo, como si esas dos palabras lo explicaran todo. Rubén regresó tarde el sábado por la noche, apenas sosteniéndose en pie. Amelia lo ayudó a llegar al sofá y le quitó los zapatos. Él murmuró algo ininteligible y se quedó dormido. El domingo transcurrió tranquilamente. Rubén tenía dolor de cabeza, casi no se levantó del sofá, solo bebía agua y se quejaba del ruido de la calle. Amelia preparó sopa de pollo, que le ayudaba a recuperarse después de una borrachera. El lunes todo cambió. Rubén llegó a casa más tarde de lo habitual. Amelia ya había preparado la cena y lo estaba esperando, pero él no aparecía. Ella lo llamó varias veces, pero el teléfono estaba apagado. Hacia las 11 de la noche, oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura. Rubén entró en el piso tambaleándose. Estaba borracho, pero de una forma especial, no como de costumbre, cuando simplemente se pasaba con el ron. Había algo decidido, casi solemne, en sus movimientos y en su expresión. «Por fin en casa», dijo Amelia. «La cena está en la nevera, puedes calentarla». Rubén no respondió. Se dirigió al dormitorio y desde allí se oyeron ruidos. Estaba sacando algo del armario, abriendo cajones. «Rubén, ¿qué estás haciendo?». Salió del dormitorio con una bolsa de deporte en las manos. Amelia vio que la bolsa estaba llena de ropa. «Me voy». Esas dos palabras sonaron tan sencillas, tan cotidianas, que Amelia no comprendió inmediatamente su significado. «¿Qué significa que te vas? ¿A dónde?». «A Estrella». Pronunció ese nombre con calma, incluso con cierto orgullo, como si anunciara un ascenso en el trabajo o que se había ganado la lotería. «¿A Estrella?». Amelia sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿A la dependienta de la tienda de cosméticos?». Rubén sonrió. «¿Lo sabías?». «Claro que lo sabía. Eres una detective, siempre preguntando y averiguando todo». «Rubén, ¿de qué estás hablando? Llevamos 5 años casados». «¿Y eso qué?». Dejó la bolsa en el suelo y se apoyó contra la pared. 5 años de lo mismo, la misma comida, las mismas conversaciones, la misma cara cada mañana. «Estás borracho. Vete a la cama, hablaremos mañana». «No estoy borracho». Rubén alzó la voz. «Puede que haya bebido, pero tengo la mente clara. Estrella me espera. Ya lo hemos decidido todo». Amelia estaba sentada en el sofá y miraba a su marido como si fuera un extraño. Este hombre, que había dormido a su lado durante 5 años, había desayunado con ella y le había contado cosas del trabajo, era capaz de traicionarla, y no solo de engañarla, sino de abandonarla. Así, un lunes por la noche, con una bolsa de deporte. «¿Y yo no tengo voz ni voto?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué voz?». Rubén volvió a sonreír.
Tú ya has decidido por los dos, tu casa, tus llaves, tus planes. Si no quieres mudarte allí, no lo haremos. Si no quieres cambiar nada, entonces nos quedaremos en este agujero hasta que nos muramos. He dicho que lo pensaré. Ya, claro. Rubén cogió la bolsa y se dirigió hacia la puerta. ¿Sabes qué, Amelia? Yo también lo he pensado. Lo he pensado y me he dado cuenta de que la vida se nos está escapando, que me estoy convirtiendo en un viejo que solo vuelve a casa para escuchar tus quejas y comer tus cenas insípidas. Amelia se levantó del sofá. Rubén, no te vayas así. Hablemos. Quizá hayamos entendido mal algo el uno del otro. ¿Hablar? Se detuvo en la puerta. ¿Hablar de qué? ¿De cómo te has convertido en una envidiosa que no puede alegrarse cuando un hombre quiere cambiar algo en su vida? ¿O de cómo me escondes las llaves como si fuera un ladrón? Las palabras de la golpearon más fuerte de lo que Amelia esperaba. Había oído muchas veces a Rubén insultar cuando bebía, pero nunca la había insultado tan directamente, tan cruelmente. No soy envidiosa, solo quería esperar. ¿Esperar qué? Rubén abrió la puerta. A la jubilación, a que me emborrache delante de ti, o quizá esperabas a que encontrara a alguien que no me diera sermones todos los días. Lo has encontrado, dijo Amelia. Enhorabuena. Sí, la encontré. ¿Y sabes qué? Estrella no me regaña de la mañana a la noche, no cuenta cada centavo que gasto en bebida, no frunce el ceño cuando llego a casa con los zapatos sucios. Es joven, tiene 28 años. Dentro de 10 años veremos qué hace. Quizá lo veamos, dijo Rubén saliendo al rellano. O quizá no, pero eso ya no es problema tuyo. La puerta se cerró de golpe. Amelia se quedó en medio de la habitación, escuchando cómo se alejaban sus pasos por la escalera. Luego se oyó el ruido de un motor. Seguramente Estrella había ido a recogerlo en su coche. Amelia no lloró durante los primeros minutos. Se quedó de pie, mirando la puerta, como esperando que Rubén volviera, que le dijera que había sido una broma tonta, que solo quería asustarla. Pero pasaron los minutos y la puerta permaneció cerrada. Amelia entró en el dormitorio. El armario estaba abierto y había perchas tiradas por el suelo. Rubén se había llevado todas sus mejores prendas, camisas, pantalones que se ponía en ocasiones especiales. Solo había dejado ropa vieja y un par de camisetas gastadas. Se sentó en la cama y solo entonces rompió a llorar, no por el dolor, sino por la humillación, por haberla abandonado por una joven dependienta que sabía no dar sermones, por haber desperdiciado 5 años de su vida. Lloró durante mucho tiempo. Amelia lloró hasta que se cansó, hasta que le faltó el aliento. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y se sentó en el sofá. Encendió la televisión. Estaban dando una telenovela sobre un marido infiel y su esposa sufrida. Amelia cambió de canal. A medianoche sonó el timbre. Amelia pensó que era Rubén, que quizá había cambiado de opinión, que quizá se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero por la mirilla vio a Jimena. «Hola», dijo Jimena entrando en el apartamento con una bolsa en las manos. «Estaba en la tienda de noche y vi tu ventana. La luz estaba encendida. Pensé que aún no te habías acostado. No era del todo cierto. Jimena vivía al otro lado de la ciudad y allí tenía su tienda de noche. Probablemente solo había decidido visitar a su amiga». «¿Qué ha pasado?» Jimena miró atentamente el rostro de Amelia. «Has estado llorando. Rubén se ha ido». «¿Cómo que se ha ido?» «Se ha ido con otra mujer, con Estrella, la de la tienda de cosméticos». Jimena dejó la bolsa sobre la mesa, sacó una botella de vino barato y un paquete de galletas. «Idiota», dijo simplemente. «Un completo idiota». Se sentaron en el sofá. Jimena abrió el vino y buscó 2 vasos en la cocina. Amelia le contó todo a su amiga, la nota en el bolsillo, sus sospechas, la última pelea. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Jimena terminando la primera copa. «Has tenido suerte.
Es mejor saber la verdad ahora que dentro de 10 años, cuando sea aún más difícil empezar de nuevo. Tengo 32 años. Limpio oficinas por las noches. No tengo estudios ni profesión. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Tienes una casa. Una casa, repitió Amelia como si fuera la primera vez que oía esa palabra. Sí, tengo una casa. Entonces tienes un lugar donde vivir. Lo demás ya se verá. Encontrarás trabajo, dinero también. Lo importante es que ya no tendrás que aguantar a nadie. Jimena se quedó a dormir. Se quedaron mucho tiempo en la cocina, bebiendo vino, hablando de hombres, de la vida, de cómo todo podría haber sido diferente. Amelia le contó lo de la carta de la tía Carmen, de cómo ella presentaba que algo malo iba a pasar. Era una mujer sabia, dijo Jimena. Sabía lo que hacía cuando te dejó la casa. Por la mañana desayunaron juntas. Jimena abrazó a su amiga al despedirse. No estés triste. Dentro de un mes verás que es lo mejor que te ha pasado. Después de que Jimena se marchara, Amelia limpió el apartamento y lavó los platos. Luego sacó una caja y cogió las llaves de la casa de la tía Carmen. Las apretó con fuerza en la mano. Era el comienzo de una nueva vida. Una vida sin Rubén, sin sus borracheras, sin el miedo constante a hacer algo mal. Quizás Jimena tenía razón. Quizás realmente había tenido suerte. Habían pasado 2 semanas desde que Rubén se marchó. 14 días que Amelia pasó en un extraño estado entre el alivio y la amargura. El apartamento estaba más silencioso, más limpio, pero al mismo tiempo parecía demasiado vacío. Ya no preparaba la cena para 2, no lavaba la ropa que olía a cemento, no recogía las botellas vacías de ron. Amelia seguía trabajando en el edificio de oficinas, pero ahora iba en autobús más temprano para poder pasar por casa de la tía Carmen durante el día. En esas 2 semanas lo puso todo en orden. Limpió todas las ventanas, quitó el polvo de los muebles y lavó las cortinas. Arregló el grifo que goteaba en el baño con la ayuda de un fontanero que le recomendó doña Rosario. La casa cobraba vida bajo sus manos. Amelia compró sábanas nuevas, varias plantas en macetas para la cocina y toallas limpias. Ya casi había decidido mudarse allí definitivamente, pero por el momento solo iba por las tardes, ponía todo en orden y por la noche regresaba al piso de alquiler. La tarde del día 14, era viernes, Amelia estaba sentada en el sofá viendo las noticias. En la pantalla mostraban un reportaje sobre la fiesta de la cosecha en la ciudad vecina y luego hablaban de política. Amelia escuchaba distraídamente, pensando en que al día siguiente por fin trasladaría sus cosas a la casa de la tía Carmen. En ese momento sonó el teléfono. Amelia miró la pantalla. Era doña Rosario. Era extraño. La vecina de su tía la llamaba por primera vez. «Hola, doña Rosario». «Amelia, querida». La voz de la anciana estaba agitada, casi entrecortada. «Está pasando algo terrible. Tu casa está en llamas». «¿Qué?». Amelia se levantó de un salto del sofá. «¿Qué casa?». «La casa de Carmen, tu casa. Veo fuego por la ventana. Hay mucho humo. He llamado a los bomberos, pero...». «Ya voy». Amelia colgó el teléfono, cogió el bolso y las llaves. Salió corriendo del apartamento sin cerrar la puerta. Ya había oscurecido y las farolas acababan de encenderse. Amelia corrió hacia la parada del autobús, pero no había ninguno a la vista. Entonces paró un taxi. «A la calle Bolívar, rápido, por favor», le dijo al conductor jadeando. Por el camino, intentó llamar varias veces a los bomberos, pero la línea estaba ocupada. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en el taxi. La casa de la tía Carmen, su refugio, su única esperanza de una nueva vida, estaba en llamas. El taxi circulaba por las eternas calles del Alto del Rosario. Amelia miraba por la ventana y veía la imagen habitual. Gente que volvía a casa del trabajo, pequeños puestos que vendían maíz asado y empanadas, niños que jugaban al fútbol en un descampado cerca de la iglesia. Un viernes normal, una tarde normal. Y a pocos kilómetros de allí,
Su casa estaba en llamas. Cuando giraron hacia la calle Bolívar, Amelia vio el humo. Un humo negro y espeso se elevaba sobre los tejados de las casas, iluminado por la luz naranja del fuego. El olor a quemado penetraba incluso a través de las ventanillas cerradas del taxi. «No puedo seguir», dijo el conductor. «Han cortado la carretera». Amelia pagó y salió del coche. Al final de la calle se agolpaba la gente. Vecinos, transeúntes, curiosos. Un policía dirigía el tráfico y desviaba los pocos coches que pasaban. Amelia se abrió paso entre la multitud. Lo que vio la dejó clavada en el suelo. La casa de la tía Carmen estaba en llamas. El fuego salía por las ventanas y lamía las tejas rojas del tejado. Había fuego por todas partes. En el salón, en el dormitorio, en la cocina. La puerta de madera que Amelia había abierto con la llave hacía solo unas horas estaba envuelta en llamas. El camión de bomberos estaba frente a la casa. Los bomberos desenrollaban las mangueras y ajustaban las potentes boquillas, pero era evidente que solo estaban conteniendo el fuego para que no se propagara a las casas vecinas. La casa ya no se podía salvar. Amelia se quedó detrás de la barrera policial y vio cómo desaparecía su futuro. La mecedora de su tía, donde leía sus oraciones por las mañanas, la mesa del comedor, donde comían en familia, la colcha de retazos que su tía cosía en las tardes de invierno, las fotos de las paredes, todo desaparecía entre las llamas, pero lo que más le impactó no fue el espectáculo del incendio. Lo que más le impactó fueron dos figuras que se encontraban apartadas de la multitud. Rubén y Estrella estaban abrazados a unos 20 metros de la casa en llamas. No intentaban acercarse, no parecían asustados ni angustiados. Al contrario, miraban el fuego con una extraña satisfacción. Estrella era tal y como Amelia se la había imaginado por las descripciones de sus conocidos. Joven, delgada, con el pelo largo, maquillada de forma llamativa y con buen gusto. Llevaba una falda corta y una blusa ajustada, ropa que no solían llevar las mujeres casadas en Alto del Rosario. Se apretaba contra Rubén y le decía algo al oído. Rubén llevaba una camisa nueva que Amelia no había visto antes. Tenía el pelo bien peinado e incluso se había afeitado, algo que no hacía todas las semanas cuando vivía con Amelia. Abrazaba a Estrella por la cintura y miraba el incendio con una expresión que Amelia no podía entender. No era dolor, no era preocupación por la propiedad ajena, era algo más, algo que hizo que Amelia sintiera un escalofrío en el pecho. Se abrió paso entre la multitud, empujando a la gente. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Cuando ya estaba muy cerca, oyó la voz de Estrella. «¿No es precioso cómo arde?», decía la chica, con un tono de voz casi infantil. «Es como fuegos artificiales, pero mejor». Amelia se detuvo a un paso de ellos. Rubén y Estrella seguían sin verla, absortos en el espectáculo del incendio. «Habría que ocuparse también del cobertizo», dijo Rubén. «Todavía quedan muebles viejos allí». «La próxima vez», rió Estrella. «Si hay una próxima vez». «La habrá», dijo Rubén, besándola en la sien. «Los como ella siempre tienen algo que quemar». Amelia sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Esas palabras, «habría que ocuparse del cobertizo», «si hay una próxima vez», solo podían significar una cosa. Lo habían hecho. Rubén y Estrella habían incendiado la casa. Su casa, la casa de la tía Carmen, su refugio, su esperanza de una nueva vida. «¡Cabrones!». La palabra se le escapó de la garganta antes de que pudiera pensar. Rubén y Estrella se volvieron. En los ojos de Rubén se reflejó la sorpresa, luego la irritación. Estrella la miraba con curiosidad, como si fuera un animal interesante en el zoológico. «Lo habéis hecho vosotros», dijo Amelia acercándose. «Vosotros habéis incendiado mi casa». «¿Tu casa?». Rubén sonrió burlonamente. «¿Qué casa es esa? No querías mudarte allí. Dijiste que aún no estabas preparada». «Es mi casa. Me la dejó mi tía». «¿Y eso qué importa?». Estrella dio un paso adelante.
Era más baja que Amelia, pero se mantenía firme. Si no lo usabas, ¿para qué lo querías? ¿Para qué? Amelia sintió cómo la invadía una ira que nunca había sentido en su vida. Era la casa de mi familia. Mis padres crecieron allí. Allí pasaba las vacaciones. El pasado, se encogió de hombros Rubén. Todo eso es pasado. Nosotros tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué futuro? Amelia se acercó tanto a él que podía oler su colonia. ¿Un futuro con propiedades robadas? ¿Con el seguro de esta casa? Estrella se rió, una risa alta y estridente que cortaba los oídos. ¿El seguro? ¿Crees que lo hemos hecho por dinero? Se volvió hacia Rubén. ¿Lo oyes, cariño? Cree que somos hombres de negocios. Entonces, ¿por qué? Amelia miraba alternativamente a Rubén y a Estrella. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Y para qué querías esta casa? Preguntó Rubén. ¿Para esconderte de mí? ¿Para huir de la vida? Toda tu vida te has dedicado a eso, a esconderte, a huir, a tener miedo de cambiar. No huía, quería vivir allí. Sola, añadió Rubén. Sin mí, es obvio. Desde el principio no querías que me mudara allí. ¿Creías que no lo entendía? Amelia quiso replicar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Ella realmente no quería mudarse allí con él. Quería vivir sola, sin sus borracheras, sin sus críticas, sin la constante sensación de que hacía algo mal. Aunque fuera así, dijo ella, eso no te da derecho. Nada nos da derecho, asintió Estrella. Solo queríamos ver lo bonito que arde lo viejo. ¿Y sabes qué? Es realmente bonito. Señaló con la mano hacia la casa. Las llamas ya habían alcanzado el tejado, las tejas rojas se agrietaban y caían al patio. Los bomberos echaban agua, pero el fuego era más fuerte. «Estás enferma», le dijo Amelia a Estrella. «Estás loca». «Y tú eres aburrida». Estrella se encogió de hombros. Una vieja aburrida que, con 32 años, tiene miedo de vivir. Rubén me ha hablado de ti, de cómo te quejas por las tardes, de cómo te quejas de todo, de cómo cuentas cada céntimo. No soy vieja. Ya está, Amelia, dijo Rubén, abrazando a Estrella con más fuerza. Mira la realidad de frente. Te hiciste vieja a los 25 años. No tienes deseos, ni sueños, solo trabajo y quejas. Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de rabia. Miró al hombre con el que había vivido 5 años y no lo reconoció. Ese hombre, que estaba abrazado a una joven dependienta y contemplaba con admiración el incendio de su casa, le resultaba completamente ajeno. «Lo pagaréis», dijo ella. «Encontraré la manera de demostrar que fueron ustedes». ¿Demostrarlo? Rubén se echó a reír. ¿Qué hay que demostrar? No hemos cogido nada, no hemos matado a nadie, solo pasábamos por allí y vimos el incendio. Estas cosas pasan en las casas viejas, sobre todo con un cableado defectuoso. El cableado de la casa estaba en perfecto estado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Estrella. Tú no vivías allí. Quizá las ratas royeron los cables, o se produjo un cortocircuito. En una casa vieja puede pasar cualquier cosa. Amelia se volvió hacia la multitud que se había alejado y observaba el incendio. «Han incendiado mi casa», gritó. «Esos dos lo han confesado». Varias personas se volvieron al oír su grito, pero la mayoría siguió mirando el fuego, absorta en el espectáculo. Los que la oyeron la miraron con perplejidad. Una mujer gritando, vestida con ropa sucia, que acusaba a una pareja bien vestida de incendiar su casa. «Nadie te creerá», dijo Rubén con calma. «Lo entiendes, ¿no? Soy tu exmarido. Estás enfadada porque te dejé, por eso me acusas de todos los pecados. Y además estás borracha», añadió Estrella, olfateándola. «No, no está borracha. Solo es una histérica». Amelia dio un paso hacia Estrella, apretando los puños. En ese momento estaba dispuesta a golpear, arañar, hacer cualquier cosa con tal de borrar la sonrisa de satisfacción de la cara de esa chica.
pero Rubén se interpuso entre ellas. «Cálmate», dijo, «y vete. El espectáculo ha terminado». «¿Ha terminado?» Amelia dio un paso atrás. «¿Crees que esto es el final? ¿Qué va a hacer?» Estrella bostezó, como si se aburriera. «La casa se ha quemado, la función ha terminado. Vamos, cariño, estoy cansada». Cogió a Rubén del brazo y se alejaron del lugar del incendio. Al pasar junto a Amelia, Estrella se detuvo y dijo: «Por cierto, la casa ardía de verdad. Es una pena que no hayas visto el principio. Tu dormitorio ardía especialmente bien». «Tu antiguo dormitorio», corrigió Rubén y se rió. Se marcharon y se perdieron entre la multitud. Amelia se quedó sola frente a la casa en llamas, mirando cómo el fuego devoraba las últimas vigas del techo. Los bomberos seguían echando agua, pero la casa ya era un esqueleto. Doña Rosario se acercó a ella y la abrazó por los hombros. «Querida mía», dijo la anciana, «qué desgracia. Era una casa tan bonita». «Ellos lo han hecho», dijo Amelia sin apartar la mirada del fuego. «Rubén y su amante, me lo han dicho ellos mismos». «Te creo», dijo doña Rosario acariciándole el pelo. «Pero ¿qué se puede hacer ahora? La casa ya no se puede recuperar, se ha quemado por completo». Por la mañana solo quedaban las paredes ennegrecidas y un montón de cenizas en el lugar donde antes estaba el techo. Amelia se quedó sentada hasta el amanecer en un banco frente a la casa, envuelta en una manta que le había traído doña Rosario. Miró las ruinas y pensó en la casa de la tía Carmen, en cómo era ayer, en cuántos recuerdos se habían perdido en las llamas. Pero sobre todo pensaba en Rubén y Estrella, en cómo se reían mientras miraban el incendio. Cuando salió el sol, Amelia se levantó del banco. El fuego se había apagado hacía tiempo y los bomberos se habían marchado. Solo quedaban ella, las ruinas y el olor a quemado que impregnaba toda la calle. Se fue a casa a pie. Caminaba por las calles matinales del Alto del Rosario y sentía que algo cambiaba dentro de ella. La Amelia de ayer era una víctima. Una mujer abandonada, robada, humillada. Pero la Amelia de hoy era diferente. Recordaba cada palabra de Rubén y Estrella, cada entonación, cada risa. Recordaba cómo se abrazaban y admiraban el fuego. Cómo Estrella dijo: «¿No es precioso cómo arde?». Ahora Amelia sabía lo que iba a hacer. Tenía un plan. Amelia llegó a la casa de Damián al mediodía del día siguiente. Caminó más de una hora, desde las ruinas de la casa de su tía Carmen, a la que volvió a visitar, hasta las afueras de la ciudad, donde su hermano alquilaba una pequeña casa con taller. Por el camino se detuvo varias veces en las paradas de autobús, pero al final decidió seguir a pie. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas después de la noche anterior. El olor a quemado aún impregnaba su ropa y su cabello. No se había cambiado desde la noche anterior. Solo se había lavado con agua fría de la fuente del patio de la casa de doña Rosario. Tenía el rostro hinchado por el llanto y los ojos enrojecidos por la noche en vela. Damián vivía en una pequeña casa en la calle Miramar, en un barrio obrero de la ciudad. La casa había sido construida en los años 60. Era de una sola planta, con techo plano y ventanas pequeñas. Al lado había un taller donde reparaba camiones y maquinaria pesada. En el patio siempre había piezas de repuesto, herramientas y bidones de aceite. Amelia llamó a la puerta. Nadie respondió. Entonces dio la vuelta a la casa y se asomó al taller. Damián estaba tumbado debajo de un camión sobre una plataforma, haciendo algo con el motor. Se oía el golpe del martillo contra el metal y palabrotas en argot colombiano. «Damián», llamó ella. El ruido del martillo cesó. De debajo del camión salió la carretilla, en la que yacía un hombre con un mono sucio. Damián era 3 años más joven que Amelia, pero parecía mayor. El trabajo al sol y el esfuerzo físico constante habían dejado huella en él. Tenía el rostro bronceado, el pelo corto y oscuro y las manos nodosas de mecánico. «¿Amelia?».
Se sentó en la carretilla y se limpió las manos con un trapo. ¿Qué ha pasado? Tienes un aspecto... No terminó la frase, pero se le notaba en la cara que había entendido que había pasado algo grave. La casa de la tía Carmen se ha quemado, dijo Amelia, y sintió que se le volvían a saltar las lágrimas. Damián se levantó del carro y se acercó a ella. Le miró la cara y la ropa que olía a humo. ¿Cómo se ha quemado? ¿Cuándo? Anoche. Rubén le prendió fuego. Rubén y su amante. ¿Qué? El rostro de Damián se oscureció. ¿Rubén prendió fuego a la casa? Los vi allí. Estaban de pie mirando cómo ardía, se reían. La chica dijo, «¿A qué arde de maravilla?» Damián soltó un taco tan fuerte que Amelia se estremeció. Caminaba en círculos por el taller, apretando y abriendo los puños. ¿Dónde están ahora? No lo sé. Se fueron juntos después del incendio. ¿Tiene coche? Entendido. Damián se detuvo y miró a su hermana. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Amelia se sentó en una caja de herramientas. La casa se ha quemado por completo. No queda nada. Ni siquiera las fotos de mi tía, ni sus cosas. Nada. Cabrones. Damián se sentó a su lado. Siempre supe que Rubén era un idiota, pero no pensé que tanto. Amelia le contó todos los detalles a su hermano. Cómo se marchó Rubén, cómo encontró la nota con el número de Estrella, cómo llamó a doña Rosario, cómo llegó a la casa y vio el incendio, cómo Rubén y Estrella estaban allí de pie, contemplando el fuego. Damián escuchaba en silencio, solo sacudiendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Amelia llegó al momento en que Estrella dijo que la casa en llamas era hermosa, él se levantó de nuevo y empezó a caminar por el taller. ¿Y la policía? Nada. Dijeron que podría haber sido un accidente, un cortocircuito, un problema con la instalación eléctrica. Intenté explicar que era Rubén, pero ¿quién me va a creer? Soy su exmujer, una mujer abandonada y ofendida. ¿Y testigos? Nadie vio nada. Más bien, vieron el incendio, pero no vieron quién lo provocó. Y si Rubén dice que solo pasaban por allí y vieron el fuego... Damián se detuvo frente al banco de trabajo, tomó una llave inglesa y la giró entre sus manos. «Escucha», dijo finalmente, «vete a casa, lávate y come algo. Luego ven aquí por la noche. Pasarás la noche en mi casa. Damián, no quiero meterte en esto». «Ya te has metido tú solo», dijo Damián dejando la llave en su sitio. Era una casa familiar. La mía también, por cierto. Pasé allí mi infancia, como tú. Amelia miró a su hermano. En sus ojos se veía la misma expresión que tenía de niño cuando alguno de los niños del patio la molestaba. Entonces, Damián, aunque era el menor, siempre salía en defensa de su hermana. «¿Qué vas a hacer?» «Todavía no lo sé, pero hay que hacer algo. No podemos dejar que esto quede impune». Amelia se fue a casa en autobús. El apartamento la recibió con silencio y aire viciado. Se duchó, se cambió de ropa e intentó comer algo, pero no le pasaba nada por la garganta. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Rubén y Estrella abrazados frente al edificio en llamas. Hacia las 7 de la tarde volvió a la casa de Damián. Esta vez se llevó una pequeña bolsa con ropa para pasar la noche. En el autobús pensaba que ya no le quedaba nada de su vida anterior, ni la casa a la que se había encariñado, ni el marido que la había abandonado por una joven dependienta. Todo lo que tenía era un trabajo de limpiadora y un piso de alquiler. Damián la recibió en la puerta. Ya se había duchado después del trabajo y se había puesto unos vaqueros limpios y una camiseta. En la casa olía a carne asada. Estaba preparando la cena. «¿Qué tal?», le preguntó mientras le quitaba el bolso. «Bien. Tengo sueño, pero no consigo dormir». «Entiendo. Ve, siéntate a la mesa, vamos a cenar». La casa de Damián estaba amueblada de forma sencilla como la de un soltero. Había pocos muebles, ninguna decoración, herramientas por todas partes y revistas de coches. En la cocina había sillas de plástico baratas y una mesa de metacrilato. Pero estaba limpia y era acogedora a su manera.
Durante la cena no hablaron del incendio. Damian habló de su trabajo, de que los camiones se averiaban más a menudo porque los sobrecargaban. Amelia habló de sus turnos de noche en el edificio de oficinas, de lo difícil que era limpiar lo que dejaban otras personas, que pensaban que alguien lo limpiaría después. Después de cenar, Damian preparó un café fuerte. Se sentaron en la pequeña terraza delante de la casa y miraron las estrellas. El aire olía a jazmín. La vecina lo cultivaba junto a la valla. ¿Sabes?, dijo Damian tras dar un sorbo al café. Hoy he estado pensando en la casa de mi tía. Recuerdo cómo jugábamos al escondite allí. Tú siempre te escondías en el trastero detrás de la cocina. Y tú debajo de la escalera, sonrió Amelia, siempre en el mismo sitio. Nuestra tía nos daba de comer arepas con queso y por la noche nos contaba cuentos. Lo recuerdo. Se quedaron callados. Luego Amelia dijo: Damian, quiero que sepas que no voy a olvidar lo que hicieron. Rubén cree que todo es muy sencillo. Prendió fuego a la casa y se marchó. Pero yo no lo olvidaré. Y no debes olvidarlo, dijo Damián, dejando la taza sobre la barandilla. Esas cosas no se pueden olvidar. ¿Pero qué puedo hacer? Acudir a la policía es inútil, no tengo pruebas. No todo se resuelve en la policía, dijo Damián. Hay otra forma de justicia. Amelia miró a su hermano. Había algo en su voz que la hizo ponerse en guardia. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Rubén y su novia deben comprender lo que significa perder todo lo que se tiene. Damian, escucha, dijo él volviéndose hacia ella. ¿Recuerdas cuando teníamos 12 y 10 años y ese chico, Fernando, te pegó por no dejarle copiar los deberes? Sí, lo recuerdo. ¿Y recuerdas lo que pasó después? Amelia lo recordaba. Fernando era mayor y más fuerte que ella, el hijo del tendero del pueblo. Cuando ella se negó a dejarle copiar, él la empujó, ella se cayó y se rompió la rodilla. La profesora regañó a Fernando, pero su padre se limitó a reírse y dijo que los niños tenían que ser duros. Al día siguiente, Damián y varios amigos suyos esperaron a Fernando después del colegio. No le hicieron nada, pero sacaron la bicicleta de Fernando del patio del colegio y la tiraron a una zanja. Era una bicicleta cara, un regalo de cumpleaños. Fernando nunca pudo demostrar quién lo había hecho, pero desde entonces no volvió a tocar a Amelia. Lo recuerdo, dijo ella en voz baja. Pues bien, el principio es el mismo. Rubén y su novia quemaron tu casa. Ahora que sepan lo que se siente al ver arder lo que más quieres. Amelia sintió un escalofrío en el pecho. Damián, no lo dirás en serio. Lo digo muy en serio. Pero eso es venganza. ¿Y qué? Damián se levantó de la silla y se acercó a la barandilla. Ellos empezaron. Ellos rompieron todas las reglas. Tú intentaste resolverlo todo pacíficamente. Querías vivir tu vida sin molestarles. ¿Y ellos qué hicieron? Quemaron tu casa, por pura maldad. ¿Y si nos atrapan? No nos atraparán. Damián la miró. Si actuamos con inteligencia. Amelia se levantó y se acercó a su hermano. Ya lo tienes todo pensado, ¿verdad? Tengo algunas ideas. Cuéntame. Damián la llevó a la casa. Se sentaron a la mesa de la cocina y él comenzó a explicarle. He averiguado dónde viven. Estrella alquila una casa en la calle Los Helecos, donde antes había granjas. Es una casa pequeña, con ventanas que dan al patio. Ahora viven allí los dos, ella y Rubén. ¿Cómo lo sabes? Lo he averiguado. Tengo unos conocidos que la conocen por el trabajo. Estrella no es una chica muy tímida, le gusta charlar. Le cuenta a todo el mundo lo maravilloso que es su nuevo marido. ¿Y qué propones? Lo mismo que hicieron con tu casa, solo que actuaremos de noche, cuando estén durmiendo. Les daremos tiempo para salir, para que nadie resulte herido. Pero que vean cómo arde el techo sobre sus cabezas. Amelia se quedó callada. Una parte de ella estaba horrorizada por la idea. Pero otra parte, la que había pasado toda la noche recordando la risa de Estrella y la sonrisa de satisfacción de Rubén, aprobaba el plan de su hermano. Estrella tiene coche,
dijo. Uno pequeño, rojo. Creo que es un Chevrolet. Mejor, no te olvides de prenderle fuego al coche. Damian, tengo miedo. Yo no, dijo él, tomándole las manos entre las suyas. Tenía las palmas duras y callosas por el trabajo. No temo por nosotros. Temo que, si no hacemos nada, nos pasaremos toda la vida tragándonos el rencor. La tía Carmen no te dejó la casa para que unos cabrones la quemaran. Amelia asintió. La decisión maduró en su cabeza por sí sola. Está bien, pero ¿cómo lo haremos? No irás a echar gasolina y prenderle fuego, ¿no? Claro que no. Hay formas más fáciles y seguras. Damian se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta trasera de la casa. Vamos al garaje, te lo enseñaré. El garaje era pequeño, más parecido a un cobertizo. Allí estaba el viejo coche de Damian, una camioneta que utilizaba para ir al trabajo. Las paredes estaban cubiertas de herramientas y había bidones de aceite y gasolina. Damian sacó varias botellas vacías de un rincón. Eran de vidrio, de cerveza. Luego tomó un bidón de gasolina y un rollo de trapos. Cócteles Molotov, explicó. Sencillo y eficaz. Gasolina, trapo, cerilla. ¿Has hecho esto antes? Nos lo enseñaron en el ejército, por si había una guerra en la ciudad. Damián empezó a preparar las botellas. Se llena de gasolina, se tapa el cuello con un trapo, se prende fuego al trapo y se lanza. Es muy sencillo. Amelia observaba cómo su hermano trabajaba con destreza. Vertía gasolina en las botellas, arrancaba trozos de trapo y tapaba cuidadosamente los cuellos. ¿Cuántas necesitamos? 4. 2 para la casa, una para el coche y otra de repuesto. ¿Y si se despiertan antes de tiempo? Se despertarán. El fuego se verá enseguida, pero tendrán tiempo de salir corriendo. No somos asesinos, Amelia, solo queremos darles una lección. Damian terminó de preparar las botellas y las guardó en una caja de madera. Añadió cajas de cerillas y trapos para prender fuego. Listo. Mañana a medianoche iremos a su casa. Mejor durante el fin de semana habrá menos gente en las calles. Todos estarán en sus casas. ¿Cómo llegaremos? ¿En tu coche? No. Dejaremos el coche a varias manzanas. Iremos andando. Cuando hayamos terminado, nos separaremos. Quedaremos aquí por la mañana. Amelia asintió. Era extraño, pero no sentía miedo, sino una especie de alivio. Por fin iban a hacer algo. Por fin Rubén y Estrella recibirían su merecido. Damian, dijo ella cuando regresaron a la casa. Gracias. ¿Por qué? Por no abandonarme, por estar dispuesto a arriesgarte. Somos una familia. Damian la abrazó por los hombros. Y la familia es sagrada. Esa noche Amelia durmió mejor que en toda la semana. Estaba tumbada en el sofá del salón de Damian, escuchando cómo roncaba en la habitación de al lado y pensando en la noche siguiente. Mañana Rubén y Estrella se despertarían con el olor a humo. Salirían corriendo de la casa y verían las llamas. Y entenderían cómo se había sentido Amelia al ver arder la casa de la tía Carmen. Mañana se despertarán y comprenderán cómo te sentías, le dijo Damián mientras revisaba las botellas antes de acostarse. Amelia pensaba en esas palabras mientras se quedaba dormida. Mañana lo comprenderán. Mañana todo cambiará. El día siguiente transcurrió en una extraña espera. Amelia intentó ocuparse de sus tareas habituales. Limpió el piso de alquiler, lavó la ropa y preparó una comida sencilla. Pero sus pensamientos volvían constantemente al plan de la noche. Repasaba los detalles en su cabeza. Imaginaba cómo Rubén y Estrella saldrían corriendo de la casa en llamas y se quedarían en la calle mirando las llamas. Damian trabajó todo el día en el taller, reparando la camioneta de uno de sus clientes habituales. Pero incluso mientras trabajaba, miraba el reloj y comprobaba que los cócteles Molotov caseros que había en la caja detrás del banco de trabajo estuvieran listos. Hacia las 6 de la tarde, Amelia volvió a casa de su hermano. Cenaron en silencio. Arroz con frijoles y pollo frito. La comida no tenía sabor,
pero se obligaron a comer, sabiendo que la noche que les esperaba requeriría fuerzas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Damián mientras recogía la mesa. «Bien, solo me tiemblan un poco las manos». «A mí también. Es normal antes de algo importante». «Damián, ¿estás seguro de que sabes dónde viven?» «Seguro. Esta mañana fui allí y lo comprobé. La casa está al final de la calle, casi no tiene vecinos. Eso está bien, nadie nos molestará». Sacó un papel de un cajón en el que había dibujado un plano. «Mira, la casa es pequeña, de una sola planta. Hay 2 ventanas que dan a la calle, el salón y el dormitorio. El coche de Estrella está aparcado en el patio, justo debajo de la ventana del dormitorio. ¿Y los vecinos? La casa de la izquierda está vacía. Los dueños se han ido a Medellín con unos parientes. A la derecha vive una anciana, pero está sorda como una tapia. Y enfrente, al otro lado de la calle, hay una casa, pero las ventanas dan al patio, no a la calle». Amelia estudió el esquema. Damián dibujó todo con detalle. La ubicación de la casa, los árboles del patio, los mejores lugares para acercarse sin ser vistos. ¿No crees que alguien podría resultar herido? No. La casa es de madera, pero no es vieja. Se incendiará rápidamente, pero tendrán tiempo de salir corriendo. Y tiraremos las botellas por las ventanas, no por la puerta. Oirán el ruido del cristal rompiéndose y se despertarán antes de que el fuego llegue al dormitorio. Bien. Después de cenar, se sentaron en el porche y contemplaron la puesta de sol. Damián fumaba, algo que hacía raramente, solo cuando estaba nervioso. Amelia jugaba con el rosario que llevaba en el bolso desde la escuela. «¿Sabes?», dijo Damián dando una calada al cigarrillo. «Cuando estaba en el ejército, nos decían que lo más difícil en combate era el primer disparo. Después del primero, todo es más fácil». «¿Has disparado alguna vez?» «He tenido que hacerlo. En aquella época había problemas con los guerrilleros en la frontera. Nada especial, pero hubo varios tiroteos». «¿Y cómo te sentías?» «La primera vez, temblaba como un perro. Luego me acostumbré». Damián apagó el cigarrillo en la barandilla. Pero eso era diferente. Allí había una guerra, aunque fuera pequeña. Aquí hay justicia», concluyó Amelia. «Sí, justicia». Se quedaron en silencio. En el aire flotaban los sonidos de la ciudad al atardecer, ladridos de perros, bocinazos en la carretera lejana, música de la radio de los vecinos. A las 10 de la noche, Damián se levantó y dijo: «Es hora de irnos». Entraron en la casa. Damián se puso ropa oscura, vaqueros negros, una camiseta azul oscuro y zapatillas de suela blanda. Amelia también cogió una falda oscura y una chaqueta. «Cúbrete el pelo con un pañuelo», le aconsejó Damián. «Así se notará menos». «Está bien». Damián sacó una caja con botellas del garaje y las revisó una por una. No había fugas de gasolina y los trapos estaban bien colocados. En una bolsa aparte había cerillas, trapos de repuesto y un pequeño bidón con gasolina. «Todo listo. Iremos en coche hasta el barrio de Los Helechos. Allí lo dejaremos y seguiremos a pie». «¿Y cómo volveremos?» «A pie hasta la Plaza Simón Bolívar. Desde allí, tú tomarás un autobús nocturno al centro y yo iré a mi coche. Nos vemos mañana por la mañana en mi casa». Amelia asintió. El plan parecía bien pensado. Damián cogió la caja con las botellas, se subieron a su camioneta y salieron del patio. Viajaron en silencio. Damián encendió la radio, pero el volumen estaba bajo. Sonaba una vieja salsa, triste y lenta. Amelia miraba por la ventana las calles nocturnas de Alto del Rosario. La ciudad se estaba durmiendo. En las ventanas de las casas parpadeaba la luz azulada de los televisores y en las aceras se cruzaban algunos transeúntes. El barrio de Los Helechos estaba en las afueras de la ciudad, donde antes había granjas y pastos. Ahora era una zona de pequeñas casas particulares que alquilaban familias jóvenes o quienes no podían permitirse una vivienda en el centro. Damián detuvo el coche cerca de un pequeño parque,
a varias manzanas de la calle donde vivían Rubén y Estrella. Ya está, seguimos a pie. Salieron del coche. Damián cogió la caja con las botellas y Amelia la bolsa con las cerillas. La noche era cálida, pero Amelia temblaba. No sabía si era por los nervios o por la aprensión. Caminaron por calles desiertas tratando de no hacer ruido. Damián miraba atrás de vez en cuando para ver si alguien los seguía, pero las calles estaban vacías. Solo de vez en cuando pasaba un coche o ladraba un perro en uno de los patios. A los 20 minutos llegaron a la calle donde estaba la casa de Estrella. La calle era corta y terminaba en un campo. La mayoría de las casas tenían las ventanas oscuras. La gente dormía. «Ahí está», susurró Damián, señalando la casa al final de la calle. Era pequeña, de una sola planta, con un tejado naranja de pizarra. En el patio crecían varios plataneros y junto a la casa estaba el coche rojo de Estrella, tal y como lo había descrito Amelia. En 2 ventanas se veía una luz tenue, seguramente la televisión. «Aún no se han acostado», dijo Amelia. «No pasa nada. Esperaremos un poco». Se escondieron detrás de un gran mango frente a la casa y se pusieron a esperar. 10 minutos después, las luces de las ventanas se apagaron. Esperaron otros 10 minutos para asegurarse de que Rubén y Estrella se habían dormido. «Ya», dijo Damián. Sacó la primera botella y envolvió el cuello con un trapo empapado en gasolina. Amelia encendió una cerilla. El trapo se encendió con una llama azul. «Por la tía Carmen», susurró Damián y lanzó la botella por la ventana del salón. El cristal se rompió con un estruendo. Un segundo después, la habitación se llenó de humo. La gasolina se había derramado por el suelo y se había incendiado. Damián ya tenía preparada la segunda botella. Amelia prendió fuego al trapo. La botella voló hacia la ventana del dormitorio. Otro estruendo de cristales rotos, otra llamarada. «Rápido, el coche», ordenó Damián. Cruzaron la calle corriendo y se deslizaron hacia el patio. El coche de Estrella estaba aparcado debajo de la ventana del dormitorio. Damián lo roció con gasolina de un bidón y arrojó el trapo en llamas sobre el capó. El coche se incendió al instante. El depósito estaba casi lleno. En ese momento se oyeron gritos procedentes de la casa. Las llamas ya arrasaban las ventanas y el humo salía a borbotones. «Rápido, salgamos de aquí», dijo Damián. Corrieron de vuelta al árbol y se escondieron detrás del tronco. El corazón de Amelia latía tan rápido que apenas podía respirar. La puerta de la casa se abrió de golpe. Rubén y Estrella salieron corriendo, medio desnudos, en ropa interior. Rubén llevaba calzoncillos y camiseta. Estrella una camisa de dormir que apenas le cubría los muslos. Corrieron lejos de la casa, tosiendo por el humo. Se detuvieron en medio de la calle y se dieron la vuelta. Lo que Amelia vio en sus rostros le dio más satisfacción de la que esperaba. Horror. Horror total y auténtico. El mismo que ella había sentido al ver la casa de la tía Carmen en llamas. «¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?», gritaba Estrella, temblando de frío y de shock. «La casa está en llamas», gritaba Rubén. «El coche está ardiendo». Corría alrededor de él sin saber qué hacer. Intentaba acercarse a la casa, pero el calor lo empujaba hacia atrás. «Hay que llamar a los bomberos», gritaba Estrella. «¿Dónde está el teléfono? El teléfono está en la casa». «La casa está en llamas, idiota». Estrella lloraba. Las lágrimas le corrían por la cara, difuminándole el maquillaje. La guapa y arreglada Estrella, que se reía al ver arder la casa de su tía Carmen, ahora estaba medio desnuda en medio de la calle, llorando. «¡Mis cosas!», gritó. «¡Toda mi ropa! ¡El maquillaje! ¡Se va a quemar todo!». «¡A la mierda tus cosas!», gritó Rubén. «El coche está ardiendo. ¿De dónde ha salido?». El fuego se intensificaba cada vez más. La casa era de madera y ardía rápidamente. Las llamas ya lamían el tejado y el humo se elevaba hacia el cielo en una columna negra. El coche de Estrella ardía como una antorcha.
Los neumáticos se derretían y el plástico del interior echaba humo. Quizás un cortocircuito, supuso Estrella entre lágrimas. Al mismo tiempo en la casa y en el coche, Rubén la miró como si fuera tonta. Es un incendio provocado. ¿Quién podría haberlo provocado? Rubén miró a su alrededor como buscando al responsable. Su mirada se posó en el árbol detrás del cual se escondían Amelia y Damián, pero no vio nada. No lo sé, dijo. Quizás los vecinos. Hace poco tuvimos una discusión con el hombre de la esquina por la música. Don Alfredo, pero si es un anciano, apenas puede caminar. Entonces no sé quién. Aparecieron los vecinos. Una mujer en bata salió de la casa de enfrente y un hombre se asomó por la casa de la izquierda. Se quedaron en la puerta de sus casas mirando el incendio. ¿Han llamado a los bomberos?, gritó la mujer. No puedo. El teléfono está en casa, respondió Rubén. Ahora llamo. La mujer entró corriendo en la casa. El hombre se acercó. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, respondió Estrella, envolviéndose en lo que quedaba de su camisón. Nos hemos despertado con el ruido de cristales rotos y ya estaba todo en llamas. Qué raro, dijo el hombre rascándose la cabeza. Normalmente los incendios empiezan en un solo sitio y aquí son 2 habitaciones a la vez. ¿Y dónde se ha incendiado el coche?, preguntó la mujer al volver de la casa. He llamado a los bomberos. Rubén y Estrella se miraron. En sus ojos no solo había desesperación, sino también comprensión. Alguien había incendiado deliberadamente su casa y su coche. Es una venganza, dijo Rubén en voz baja, pero Amelia lo oyó. Alguien se está vengando de nosotros. ¿Por qué?, sollozó Estrella. Rubén no respondió, pero Amelia vio lo que estaba pensando, cómo se iban encajando las piezas del rompecabezas en su cabeza. Amelia, dijo finalmente. Es Amelia. ¿Qué Amelia? Mi exmujer. Quemamos su casa la semana pasada. ¿Crees que ella? ¿Quién si no? Rubén dio un puñetazo al aire. Esa zorra nos ha localizado y se ha vengado, ojo por ojo. Pero, ¿dónde está ahora? No lo sé, pero te juro que la encontraré y... En ese momento se oyó el ulular de las sirenas. Un camión de bomberos giraba en su calle. Vamos, susurró Damián, mientras todos están distraídos. Se alejaron silenciosamente del árbol y se dirigieron por el callejón hacia el parque, donde estaba el coche. Caminaban rápido, pero sin correr, para no llamar la atención. Amelia se volvía para mirar. Al final de la calle ardía una casa y los bomberos desplegaban las mangueras. Rubén y Estrella estaban en medio de la calle, en ropa interior, viendo cómo desaparecía su vida juntos. Igual que Amelia había visto ayer la casa de la tía Carmen en llamas. «Qué bonito arde, ¿verdad?», dijo Damián cuando llegaron al coche. «Sí», respondió Amelia. «Muy bonito». Se subieron a la camioneta y se marcharon. Damián arrancó suavemente, sin dar tirones. Conducía despacio, respetando todas las normas. Un coche normal, gente normal volviendo a casa a última hora de la tarde. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Damián. «Bien», respondió Amelia, sorprendida de que fuera verdad. «Muy bien. Era como si le hubieran quitado un peso de encima. Lo entiendo, yo también me siento así». «¿Crees que se darán cuenta de que fuimos nosotros?» «Rubén ya lo ha adivinado. Le oí decir tu nombre, pero no puede probar nada. No tiene testigos y nuestra coartada es sólida. Pasamos la noche en mi casa». «¿Y si va a tu casa, te amenazará?» «Que venga», sonrió Damián. «Yo tampoco tengo las manos de cristal». Llegaron a la Plaza Simón Bolívar. Allí, Damián detuvo el coche. «A partir de aquí, cada uno por su cuenta», dijo. «Nos vemos mañana por la mañana». Amelia abrazó a su hermano. «Gracias, Damián, por todo». «No hay de qué». La abrazó con más fuerza. «Somos familia, y hay que apoyar a la familia». Amelia salió del coche y vio cómo se alejaba Damián. Luego se dirigió a la parada del autobús. El autobús nocturno llegó 10 minutos después.
casi vacío, solo con el conductor y unos pocos pasajeros que volvían del turno de noche. Amelia se sentó junto a la ventana y miró la ciudad que se deslizaba ante sus ojos. En algún lugar, en las afueras, los bomberos apagaban la casa de Estrella. En algún lugar, Rubén y su amante estaban en la calle sin ropa, sin techo, sin coche. Amelia se sentía tranquila y en paz. Por primera vez en muchos meses, sentía que se había hecho justicia. No la justicia que garantizan la policía y los tribunales, sino la justicia verdadera, la justicia humana. Rubén y Estrella habían quemado su casa, la casa de su infancia, la casa que le había dejado su querida tía. Se reían mientras miraban las llamas, decían que era bonito. Ahora sabían lo que Amelia había sentido aquella noche. Ahora estaban en la calle viendo cómo ardía el techo que los cobijaba. ¿No es precioso cómo arde?, susurró Amelia para sí misma, recordando las palabras de Estrella. Sí, efectivamente, precioso. El autobús la llevó al centro de la ciudad. Amelia llegó a su apartamento y subió las escaleras. El apartamento la recibió con silencio y tranquilidad. Se duchó, se puso una camisa de dormir y se acostó en la cama. Ya amanecía afuera. Se oían cantar a los gallos y arrancar los motores de los primeros autobuses. Amelia cerró los ojos y se durmió plácidamente. Por primera vez en muchas semanas, no tuvo pesadillas. Soñó con su tía Carmen, que estaba sentada en su mecedora y le sonreía. «Bien hecho», le decía su tía en el sueño. «Has hecho lo correcto». Amelia se despertó alrededor del mediodía. El sol brillaba por la ventana y los niños jugaban ruidosamente en la calle. Era un día normal en Alto del Rosario. Pero para Amelia ese día era especial. Era el primer día de su nueva vida. Una vida en la que la justicia había triunfado y las injusticias habían recibido su merecido. Se levantó de la cama, preparó café y se sentó junto a la ventana. En el bolsillo de la bata tenía las cerillas con las que había prendido fuego a los trapos que cubrían las botellas. Eran cerillas normales, pero ahora eran un símbolo para ella. Un símbolo de que, a veces, la justicia no viene de los tribunales, sino de las manos de aquellos a quienes se ha hecho daño. Amelia se terminó el café, se vistió y se disponía a ir a casa de Damián cuando llamaron a la puerta. Un golpe suave y familiar. Era Damián. Abrió la puerta. Su hermano estaba en el umbral con una bolsa en las manos y sonriendo. «Hola, te traje el desayuno. Pensé que después de la noche de ayer no querrías comer». «Pensaste bien», dijo Amelia dejándolo entrar en el apartamento. «Pasa». Damián sacó de la bolsa pan, queso, jamón y leche. «¿Cómo estás? ¿Dormiste bien?» «Genial. He dormido bien por primera vez en mucho tiempo». «Yo también». Se sentaron en la cocina y prepararon té. Amelia cortó el pan y sacó la mantequilla. Era un desayuno sencillo, pero después de las noches de insomnio y las preocupaciones de los últimos días, parecía un festín. «¿No has oído las noticias?», preguntó Amelia. «No, pero supongo que habrá. Esos incendios son poco habituales en nuestra zona». Tomaron el té y hablaron de sus planes para el futuro. Damián le propuso a Amelia que se quedara a vivir con él hasta que decidiera qué hacer. En ese momento, alguien llamó con fuerza a la puerta. No llamaron, sino que golpearon con los puños con tanta fuerza que la puerta se sacudió. Amelia y Damián se miraron. «¡Abre, zorra!», se oyó una voz familiar detrás de la puerta. «Sé que estás en casa». Rubén, borracho y agresivo, golpeaba la puerta como un loco. «Amelia, sal, hablemos como personas». «No abras», dijo Damián en voz baja. «Déjalo ir». «Abre, te digo». Rubén redobló los golpes. «Lo sé todo, todo». Amelia se acercó a regañadientes a la puerta y abrió la cerradura. La puerta se abrió de golpe y Rubén irrumpió en el apartamento. Estaba borracho, se notaba a primera vista. Apestaba a ron y sudor.
Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta sucia, seguramente lo que había podido encontrar después del incendio. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. «Aquí está mi querida esposa», gritó al ver a Amelia. «¡Incendiario! Rubén, estás borracho. Vete». «Borracho». Dio unos pasos vacilantes hacia el interior del apartamento. «¿Y por qué no iba a estar borracho? Mi casa se ha quemado, mi coche se ha quemado, todas mis cosas». Entonces vio a Damián, que salía de la cocina. «Ah, aquí está mi querido hermanito». Rubén sonrió burlonamente. «Seguro que lo habéis planeado todo juntos». «Rubén», dijo Damián con calma, «será mejor que te vayas». ¿Que sea mejor que me vaya? Rubén se echó a reír. «Y tú mejor vete a la cárcel, por incendio premeditado». «¿Tienes pruebas?», preguntó Amelia. «¿Pruebas? ¿Las necesito? No soy tonto. Primero te negaste a mudarte a la casa, luego te dejé, después se quemó tu casa, y luego la mía. Son demasiadas coincidencias». «Las coincidencias no son pruebas», dijo Damián. «Váyanse», estalló Rubén. «Lo sé todo. Tú y ella quemasteis mi casa, por venganza». «Rubén, estás delirando», intentó decir Amelia para calmarlo. «¿Qué incendio? Tú mismo dijiste que podría haber sido un cortocircuito». «Deja de mentir». Rubén dio un paso hacia ella. «¿Crees que he olvidado cómo me mirabas cuando tu casa se quemaba? ¿Eh? ¿Crees que no lo recuerdo? Te miraba porque estabas ahí de pie riéndote. Sí, riéndote, porque te lo merecías. Tenías que entender que no todo en la vida depende de tus caprichos. ¿Y ahora lo entiendes?». No pudo aguantar Damián. «¿Entiendes que no todo depende de tus caprichos?». Rubén se volvió hacia él. «Así que fuiste tú», señaló a Damián con el dedo. «Tú la incitaste. Ella sola no se habría atrevido». «Nadie incitó a nadie», dijo Damián. «¿De qué estás hablando? ¿Qué incendio? No te hagas el tonto. Cócteles Molotov, a las ventanas. He visto los cristales rotos. Ves muchas cosas cuando bebes». «No bebí nada anoche», gritó Rubén. «Estábamos en casa con Estrella, viendo la televisión, y de repente un estruendo, cristales, fuego». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Amelia. «¿Vas a ir a la policía?». «Sí, por supuesto que iré, y les contaré cómo te vengaste de mí». «Cuéntanos», dijo Damián encogiéndose de hombros. «Quizás también nos cuentes cómo incendiaste la casa de la tía Carmen». El rostro de Rubén se transformó. «¿Cómo? ¿No te lo he dicho?» «¿No?». Amelia sonrió. «¿Y qué hay de qué bien arde? ¿Y había que ocuparse del cobertizo?». Rubén se dio cuenta de que se había delatado. Había admitido su culpabilidad en el incendio de la casa de Amelia. «¿Y qué?», dijo, pero su voz ya sonaba insegura. «Tú no vivías allí». «No vivía, pero pensaba hacerlo, y ahora nunca podré». «Entonces estamos en paz». Rubén se enderezó. «Tú quemaste mi casa, yo quemé la tuya. Estamos en paz». «No, no estamos en paz», dijo Damián y dio un paso hacia Rubén. «La casa de la tía Carmen era familiar, y la tuya es alquilada. ¿Qué más da?». «Da mucho. Y además, tú empezaste». «¿Yo empecé?». Rubén se echó a reír. «Ella empezó. No quería vivir conmigo». «Hizo bien», dijo Damián apretando los puños. «Por lo que parece, entonces eras igual de cerdo que ahora». «¿Qué has dicho?». «Lo que he oído. Eres un cerdo, Rubén. Un simple cerdo borracho». Rubén intentó golpear a Damián, pero éste se apartó fácilmente. Agarró a Rubén por las muñecas y le dobló los brazos a la espalda. «Ahora escucha con atención», dijo Damián, inmovilizando a Rubén. «No te acerques más a mi hermana. No la llames, no vayas a su casa, ni siquiera te acerques. ¿Entendido? Suéltame. ¿Entendido?». Damián apretó más fuerte. «Entendido, entendido. Si te vuelvo a ver aquí, te mando al hospital. Y si vas a la policía y les cuentas lo de los incendios, yo les contaré cómo quemaste la casa de la tía Carmen. Tengo testigos». «¿Qué testigos?».
Los tengo. Ahora lárgate. Damián empujó a Rubén hacia la puerta y lo echó al rellano. Y no vuelvas, añadió por último. Rubén se quedó unos segundos en el rellano, frotándose las muñecas. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la escalera. «Esto no ha terminado», gritó a modo de despedida. «Sí, ha terminado», dijo Damián y cerró la puerta de un portazo. Amelia se sentó en el sofá, con las manos temblorosas. «Volverá», dijo ella. «No, no volverá. Sabe que sabemos la verdad sobre la casa de la tía. No le conviene llamar la atención de la policía. ¿Y si se lo cuenta a Estrella? Que se lo cuente. Es joven y guapa. Encontrará a otro. Y Rubén se quedará sin nada». Damián se sentó junto a su hermana. «No te preocupes. Todo había terminado. La justicia había triunfado y Rubén había recibido una lección que recordaría durante mucho tiempo». Amelia asintió con la cabeza. Sí, todo había terminado. El círculo se había cerrado. La venganza se había consumado. Y ahora podían seguir adelante con sus vidas. Continuaron desayunando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero se respiraba una sensación de paz y tranquilidad.